Entonces, en este caso, el proyecto de PAE trata acerca de la corrosión en los caños de petróleo, ¿sí? Entonces, a ver, como para ponernos en situación hasta que empecemos, ¿sí? Nosotros tenemos, son creo que 1.800 pozos en todo lo que es Cerro Dragón, que todos los que estamos en el equipo entiendo que conocimos, ¿verdad? Bueno, entonces, nosotros, todo en los pozos tienen diferentes profundidades, ¿sí? Están desde los 1.500 a los 3.000 metros, ¿sí? De profundidad. Y los pozos también, no todos los pozos son iguales. Además, no todos los pozos tienen la misma producción, no todos los pozos tienen la misma edad, ¿sí? Hay muchas diferencias entre los pozos, incluso siendo, por ejemplo, productores de petróleo, porque depende de incluso del lugar geográfico en el que esté el pozo dentro de lo que es el territorio de Cerro Dragón, ¿no? No es lo mismo un pozo que está, digamos, en la colina, otro que está más abajo. Son diferentes porque incluso dentro de lo que es el pozo, ¿no? La geología es distinta en los pozos de petróleo. Entonces, aun cuando todos son pozos, no son todos iguales. Existe, bueno, lo que sí es similar es el mecanismo con el cual se extrae el petróleo. Entonces, una de las partes importantes son todo lo que son las tuberías, ¿sí? Caños de acero, de hierro que van a la profundidad para extraer el petróleo. Entonces, ¿qué sucede? Que una vez que entran las tuberías en los pozos, ahí el pozo, como nosotros vimos, no es solamente petróleo, ¿no? Tiene agua, tiene gases, pero sobre todo tiene agua. Cuando hay agua, siempre el agua tiene microorganismos y los microorganismos traen hongo y traen corrosión, ¿sí? Entonces, la corrosión en los tubos de petróleo es un costo alto. Pero imagínense que están tan profundos que no es que podemos hay cámaras, se ponen sensores, pero aún así es difícil identificar cuándo está la corrosión. Sí, la corrosión obviamente es un proceso. Ahora, ¿de qué depende la corrosión? Bueno, depende en gran medida del agua que está dentro de los pozos, pero también tiene otras variables y otros microorganismos y dependiendo, como les digo, de de las diferencias que tiene el territorio, ¿no? Adentro de cada pozo, la edad que tiene el pozo, la edad de las tuberías, el tipo de tratamientos que se hizo, cuándo se hicieron tratamientos, ¿sí? Imaginen que no es lo mismo los pozos que tienen 40 o 30 años que los pozos más nuevos, ¿sí? Entonces, quiere decir que la corrosión en las tuberías no es la misma en todos los pozos. Lo que quiere la empresa Pan American es identificar cuáles son las alertas que les hacen ver a ellos que el pozo va a tener esta corrosión. Obviamente antes de corroído, es decir, ¿por qué? Porque si yo una vez, a ver, por decirlo de forma gráfica, una vez que el agujero está puesto, está puesto. Entonces es muy difícil ahí solucionarlo. Lo que se puede es advertir que la corrosión está llegando, que hay un alto grado de sensibilidad para en ese momento disponer de los químicos necesarios que eviten que eso se profundice, ¿sí? Porque una vez que llega la corrosión al caño, obviamente va a ser muy costoso. Entonces, lo que la empresa necesita es identificar esas alertas, esos momentos antes de que suceda. Recuerden que la ciencia de datos principalmente tiene como objetivo predecir, ¿sí? Porque el predecir en equipos, en maquinarias, es lo que genera la utilidad a la empresa, porque la inactividad es la mayor pérdida de una empresa. En este caso es, imagínense, si el caño está corroído, entonces, bueno, el petróleo no va a ser extraído de la forma correcta y generan pérdidas y siempre solucionar o arreglar algo que se dañó es más fácil, es más difícil y más costoso que evitar que se dañe. Entonces, ese es el proyecto. La empresa Pan American también es importante tener en consideración lo que es un proyecto de Pan American. No es lo mismo un proyecto de otra empresa, ¿sí? Porque Pan American, y a quienes fuimos, vimos que la tecnología es de vanguardia, es decir, es la mejor tecnología. Entonces, imaginen ustedes que si aún así con este nivel de tecnología, Pan American todavía no identifica cuáles son las alertas para evitar la corrosión, como la ciencia de datos realmente es un tema muy nuevo, ¿sí? Está en algunas áreas, no en todas las áreas de la empresa.
Ahora con todo lo que es la tecnología de la empresa, obviamente ellos realizan muchos monitoreos, ¿sí? Entonces tienen muchísimos datos. La cantidad y la celeridad con que surgen los datos de los pozos es muy amplio. Entonces son cientos de miles de datos, ¿sí? Esto complica la situación muchas veces porque, bueno, no es lo mismo analizar datos de una empresa que tiene casi, puedo decir, datos limitados, que incluso ni siquiera los tienen. Muchas veces, ya hemos visto, las empresas lo toman a mano. Sin embargo, esta empresa tiene los datos. Ellos, todo a través de sensores, de imágenes, ellos tienen muchos datos y todos entran a su gran base de datos, que es el SAP. Ahí están los datos almacenados. Entonces, si nosotros vamos a hacer un análisis, primero no somos, en este caso, nosotros no somos expertos en química, así que no podemos saber exactamente cuáles son los valores de las variables que a mí me van a predecir la corrosión. En este caso, nosotros nos apoyamos, digamos que nosotros somos una herramienta de apoyo a la ciencia de datos para los químicos que están en Panamérica, en el área de tratamientos. Ellos entonces se van a servir de esta herramienta para hacer esa identificación. Y en el medio tenemos millones de datos, ¿sí? Entonces, lo que hizo la empresa, ellos me enviaron una muestra de datos, que ya esa muestra de datos creo que tenía unos 20.000 datos, son muchos datos. Muchas veces uno de las problemas, a ver, dependiendo del volumen de datos, es que nosotros elegimos herramientas. Como nosotros estamos en una práctica, hemos decidido que todos los cursos van a ser, o todos los grupos y todos los proyectos se van a hacer en la suite de Google, ¿sí? En el Drive, usando estas herramientas gratuitas. La realidad es que ya este tamaño de datos, que son una muestra, ya 20.000 datos no puede tomarla. Va a ser complicado, ¿sí? No pueden procesarlo. Entonces, nosotros, incluso yo tomé una muestra de la muestra para hacerlo más chiquito, tomé 1.500 datos para poderlos procesar. Eh, lo que podemos hacer en todo caso es armar todo ya en una herramienta más robusta, que es SQL, que es la que yo voy a hablar, pero que nosotros no la vamos a hacer. La vamos a hacer, vamos a tomar de la muestra una muestra y lo vamos a hacer en la suite de Google. Eso vamos a hablar hoy, ¿sí? Entonces, como nosotros no somos químicos expertos, son ellos los que nos van a dar las variables de alerta. De hecho, me dieron datos, muchos datos, esos 20.000 datos, 20.000 muestras realmente, pero acá lo importante que siempre les comenté es cuando yo tengo un problema, yo lo tengo que entender bien al problema. Así que a partir de esto vamos a hacer un trabajo práctico para que ustedes entiendan bien el problema. Sí, es lo primero que tengo que hacer, es entender el problema. Sí, entonces yo lo investigo, miro el chat GPT, le pregunto y trato de entender cómo funciona. Esperen un segundito que le aviso los chicos de PAE. Entender cuál es el problema, ¿no? Luego que entendemos el problema claramente, cuando recibimos datos, tenemos que revisar cómo vienen esos datos y obviamente no vienen ordenaditos, ¿sí? En los programas actuales, por ejemplo, desde el SAP, que es la base de datos de PAE, ellos exportan los datos y me lo exportan a un Excel, ¿sí? Esa facilidad tiene este software. Sin embargo, en esa exportación muchas veces se dañan los archivos, se dañan las columnas, porque para que nosotros podamos procesar información o armar, ya programar, necesitamos que toda la información esté bien ordenadita, que no hayan mayúsculas y minúsculas, que no hayan puntitos de más, que lo que es una columna de números esté en formato de número, lo que es texto en formato de texto, pero muchas veces cuando se exporta se daña. Sí, de hecho se dañó el archivo, no llegó bien. Entonces, lo primero que hacemos es revisar el archivo en qué estado está y hay que revisarlo bien porque no se nota a simple vista, ¿no? Hay que revisar para ver. Eso lo vamos a ver en una clase, cómo se revisa el archivo. Y después nosotros tenemos que limpiar ese archivo un poco, revisar porque el archivo, van a ver, trae muchísima información y no todo nos sirve. Entonces vamos a limpiar, ordenar el archivo y elegir qué información. Los chicos de PAE nos dieron las variables, ¿sí? En un cuadro y nos dijeron, bueno, cuáles son, a ver, voy a ver si es que lo puedo abrir de una vez. ¿Cuáles son las variables de alerta? Las variables que tienen que ver con
lo que sucede dentro del pozo en cuanto a la situación de los gases, qué es lo que me está provocando el agua. Entonces ellos me dieron una cantidad me dieron variables de pH, de bacterias, cuáles son las variables que nosotros debemos observar como semáforo. Perdón. Sí, entonces, bueno, vamos a esperar. Si tú ves a alguien de PAE, me avisas, Martín, por favor. Dale, sí, por supuesto. Bueno, entonces, ellos nos dieron las variables que nosotros vamos a... Uy, espera, espérame que... Ahí le pasé. Ahí les compartí pantalla. Martín, Sí, ¿se se ve? comparta. Sí. Inés, una Sí, consulta antes de seguir. Si me podrías pasar el nombre de las personas sí, que se van a entrar. Facundo y Gonzalo, ¿sí? Dale, sí, gracias. Bueno, entonces, este archivo me lo pasaron los chicos y tiene, miren, esas son las variables, ¿sí? Entonces, ellos me dieron cuáles son las variables sobre las cuales nosotros vamos a trabajar. Los datos que dio el laboratorio me salen estas variables. Bueno, no me salen todas las variables y eso es lo que vamos a hablar ahora con los chicos, porque me dijeron, mira, nosotros para saber que hay corrosión, hay una cantidad, ahí está, vamos a trabajar con estas 6 variables, ¿sí? Pero y con ciertos semáforos, ¿no? De los valores que tienen las variables en el archivo. Entonces, cuando está en verde, en amarillo, en rojo, violeta, negro, son los niveles de corrosión, eso se entiende, ¿no? De estas variables no las encontré todas en el archivo, encontré solo las bacterias, encontré el pH y el dióxido de carbono en agua. De todo eso vamos a hablar. No estaban todas las variables, hay que ponerle semáforos y lo que ellos van a querer, van a necesitar es tal vez una alerta de semáforos de cuando un valor se está aproximando, por ejemplo, el verde es que está todo bien, cuando está saliendo del verde y está llegando a un nivel de corrosión. De esto vamos a hablar ahora. Yo lo que quería hacer una pequeña introducción. Igual es un tema muy, pero muy interesante que Discúlpame, sí. discúlpame, ahí está Facundo. Ah, Nisi. perfecto. Bueno, entonces empezamos. Facundo, buen día. Ah, no, no entró todavía. No, se está uniendo todavía. Ahí estoy compartiendo pantalla. Sí, sí, se ve. Y ya entró Facundo. Buenos días. Hola, buen día. Buenas, ¿cómo están? Disculpa, Hola, Inés, Facundo. no encontraba la clave. Ahí ya me pude conectar. Bueno, muy buenos días, bienvenido. Aquí estábamos un ratito haciendo un repasito, así que bueno, muchas gracias, Facundo. Los presento. Bueno, Facundo está en el área de tratamientos químicos, es supervisor de esa área, ¿verdad? Correcto, sí. Y como coordinador de tratamientos químicos en Golfo. Perfecto. Bueno, te conocimos, los chicos con los que estamos ahora son del grupo que está trabajando en este proyecto, así que nos conocimos cuando estuvimos allá en el yacimiento. Claro. Perfecto. Bueno, un poco estábamos, les estaba comentando el tema. Tú me interrumpes si algo lo digo equivocado, ¿sí? En todo caso, bueno, un poco estábamos entrando en el tema. Mira, yo recibí la base que me enviaste, ¿sí? Entonces la revisé, lo que estábamos hablando. Bueno, yo te había mandado un detalle de algunos temas que podríamos involucrar. Y tú me dijiste, bueno, podemos hacer una primera y una segunda etapa, ¿no? El punto inicial y el objetivo del proyecto Conciencia de Datos era acompañar al área de tratamientos químicos
en un modelo que les permita a ustedes identificar cuando se acerca, es decir, cuando se acerca la corrosión en los caños, en los pozos que son productivos en este momento, en algunos de los pozos, ¿verdad? Es cuando se acerca. Entonces, para esto, ustedes lo que nos dieron fueron las variables con las cuales nosotros nos podemos identificar esto. em, y son, a ver, ahí estas son las variables y se ven las que ustedes me mandaron, ¿verdad? Se Correcto, ven. esas son las variables que nos podrían indicar que hay algún tipo de proceso corrosivo, ¿no? Dentro del sistema. Perfecto. Bueno, mira, yo te voy a hacer una presentación de lo que armamos o de lo que vimos, cómo podríamos armar. Después yo hice algunos ejercicios con la base que ustedes me enviaron, ¿sí? A partir de estas variables, que no encontré todas las variables en el archivo. También eso eran algunas de las inquietudes que te quería comentar. Pero bueno, la idea también es hacer un Ok, poquito ordenado sí, sí. para que Puede lo vean. ser, nosotros antes se medía, por ejemplo, bacterias sulfato reductoras, se medían y se está migrando en el último tiempo a medir ATP. Son dos maneras de medir la Ah, actividad bacteriana. Entonces, podías encontrar en algunos lugares ATP, en otros lugares de bacterias sulfato reductoras. A veces mandamos a hacer valores de CO2, a veces mandamos, entonces la base que nosotros manejamos de laboratorio es muy amplia, muy variada y tiene valores puntuales, a veces se manda a hacer un análisis puntual. Entonces la idea era poder hacer esta revisión, ¿no? de estas variables que nos den algún tipo de alerta, de alarma. sí, mira, yo la trabajé un poquito, te comento qué es lo que encontramos. Estas son las 6 variables críticas, ¿no? Que ustedes nos dieron. De estas 6 variables, al menos en ese archivo que tenía cerca de 20.000 muestras, ¿sí? También entiendo que en cada pozo tiene distintas muestras, ¿no? Algunas pueden tener 5 muestras, otras tienen 3 muestras, otras hay muestras que son de rutina y otras muestras que son a demanda, ¿verdad? Entonces entiendo, bueno, que no todos y que dependiendo de cada muestra, también algo que veo es que hay diferentes puntos donde se toma la muestra, ¿verdad? En cada uno de los pozos. Entonces, bueno, eran 20.000 datos que yo no tomé los 20.000 para ver a cuántos pozos se referían esos 20.000 datos, porque como se multiplicaban las muestras, en todo caso, lo que hice fue agarrar incluso para hacer un ejercicio una muestra de esos 20.000 datos, ¿sí? Que más o menos vi que eran similares los datos. Entonces, nosotros lo que encontramos, lo que encontré en los datos de las variables fueron el pH, ¿sí? Las bacterias, ¿sí? Sulfato reductoras, estas las encontré, y también la concentración de CO2 en agua. Esas 3 variables las encontré. El hierro total no lo vi en ninguno, sabes que es algo que se me pasó, pero escaneamos la base y yo no la encontré. El ATP tampoco lo encontré, al menos en la primera escaneo que hice de 5.000 datos no lo encontré. Y entiendo, claro, a mí me parecía raro porque el ATP también tiene que ver con la actividad biológica, al igual que las bacterias. Así que tú me dices, bueno, en algunos casos tal vez esté. Yo no la vi en la base. Y el perdón, el dióxido de carbono en agua, no me equivoco, el dióxido de carbono en agua es lo que encontré, no, el CO2, ese no lo encontré. Ahí me equivoqué. Esos son las 3 variables que encontré, al menos en una muestra de 5.000, que después bajé a 1.500. No sé si en las 20.000 hay más, pero me quedé con esa duda porque lo que sí encontramos es mucha información, es una gran cantidad de datos que tiene que ver con agua total y con porcentajes de agua total. Desconozco si tal vez, por ejemplo, el hierro lo obtienes de un porcentaje del agua total, No, porque no, encontré. como yo te bajé la base completa de los análisis que habían de pozos, Ujú. desde una fecha en adelante, como muestra, digamos, para trabajar con manejo de... eh, justo me estoy contactando con Gonza, que nos ayuda con la parte de datos para que se sume, y se ve que yo no le había pasado los datos del link. Pero yo le mandé la invitación a Gonza. Ah, ok. Eh, para que ahora abrimos un poquito.
Eh, Lo que te abro un decía es que poquito lo que no, lo que, lo que te enviamos, así chequeo. sí, puede ser que en la parte que yo tomé, mira, porque acá te comparto, este es un archivo, que es una pequeña, no sé si se ve, un Excel. Hola, Inés, sí se ve. Ah, mira, este es un archivo, un programita que lo armé solamente de 1500 datos para Sí. revisar y para poder separar las variables. Y aquí solo encontré el pH, las bacterias, que esa sí es lo que más había, ¿sí? Yo aquí las separé, incluso, o sea, todos los datos los fui separando por colores, o sea, los clasifiqué ya directamente, hice un programa para que los clasifique por colores conforme los valores y los semáforos que tú me diste. Entonces se Ajá. fueron clasificando esto, bueno, lo mismo el pH, estos eran menos, que se clasificaron por los colores, después el CO2 disuelto en agua, que también se fue clasificando ahí por colores, es lo que encontré. Y después armé un programa como para, esto solamente es una muestra, pero en los 5000 datos eran igual que estos 1500. No sé si en el resto estaba el hierro. Yo hice un escaneo rápido y la verdad es que no los encontré. Pensé que tal vez podría ser que esas otras variables ustedes las tomen en otros momentos, tal vez, no sé, en otra época del año. No se me ocurrió porque No, no no, las... no, no, el porcentaje de agua lo hacemos sobre la porción de petróleo de la muestra. Y Pero sobre sobre el la porcentaje. porción de agua se hace pH, ATP, Ah, bacterias, ah, hierro. Y ahí mm, para déjame ver porque estoy tratando de abrir el archivo. El primero que te mandé, a ver si capaz que omitimos algo que puede ser, sin querer. Aunque tenga algún filtro, te lo llevamos pasar ya con algún filtro sin. Dios. Datos, LAP 7 megas, un montón de datos. ¿No? sí, yo acá yo la filtré, o sea, como tomé algunas variables, ¿no? Para que se hiciera más chiquito y más fácil de manejar, ¿sí? Eh, Saqué algunas columnas para dejarlo más pequeño. Acá estoy en la primera que te mandamos. Mira, a ver, voy a... Este es el primer archivo. Ahí se ve, Martín, o cambio de archivo. Ahí yo justo lo estoy revisando. ¿Es el que Ah, dice CO2 disuelto? no, es un archivo de Excel, ¿no? Sí, Que dice laboratorio en la columna A y un montón de cosas chiquititas. no llego a ver la columna A, estoy viendo la columna B nomás. B, C, D, E y F. Creo que es el que estaba mostrando recién. No, Ah, entonces... mira, ahí ya lo encontré. ¿Querés que te comparta? Aquí, este es el archivo original, mira, lo tengo. Ahí se ve, Martín, uno chiquitito. Este es el Sí, se ve. pequeñito. Este es el original que tú me diste. Bueno, miren chicos que tiene mucha información y Sí. aquí tuvimos un problema en la exportación. Cuando se exportó el archivo se me dañaron algunas columnas, o sea, tuve que rehacerlo porque se me dañaron las columnas. Pero Mira, bueno, Inés, sí, ahí fíjate, hacele filtro a la columna uno, a la fila uno, para poder filtrar. la fila, uy, me anda re lento porque Sí. tengo muchas ventanas abiertas. En Fíjate, la, en la fila no, uno, hace clic en el uno, en el número uno arriba a la izquierda. está atorada mi máquina. Estoy Pues me con una pasaba lo mismo máquina recién, me pasaba lo mismo con el mouse, no lo podía ahí en el es uno. grandón, es muy grande el archivo. A la izquierda, no en la columna, sino en la fila, en el número uno.
Mira que no quiere moverse. A mí me hizo lo mismo recién, ¿eh? A ver. ¿Dónde quieres que haga clic? A ver, Arriba a la izquierda, bien a la izquierda, más a la izquierda, donde dice 1. A la izquierda del todo. Ahí, No, en el 1, en la fila no 1. puedo. No, este archivo no lo quiere mi máquina, no quiere moverse. Tengo que cerrarlo. ¿Querés compartirlo tú? Porque no, mi máquina no quiere. Vale, ahí Espera, comparto. y lo voy a cerrar porque creo que me lo quiere, está colapsando. Espera que te doy el... Espera que justo... No, es que mi máquina se puso sensible. A ver, va. No funciona. Espera. Ya, ahí está. Ahí puedes compartir. Ahí puedes compartir. Avísame cuando veas. No ¿Sabes qué? este es el No, archivo que nosotros les compartimos. yo no veo nada. ¿Ustedes ven? Sí, ¿Ven? lo estoy viendo. Sí. ¿Sí? Avísame cuando veas, Inés, ¿eh? Puede ser que el nombre sea Pias BH2. Sí. Es que me dice que mi función compartir pantalla no funciona. No quiere tu archivo, Facundo. Es un archivo muy pesado. Ahí ven. ¿No ves todavía, Inés? Dejo Es de que yo no compartir y vuelvo a veo. compartir. Yo no lo ¿No? veo. No, es Fíjate, que yo Inés, tengo un si cartel que no, me dice que mi función compartir pantalla. Ahí, a ver, ahí está, ya, ahí sí. Ah, ok. Bueno, yo lo que te decía, hacer clic acá y ponerle filtro, ¿no? Sí. Ponerle filtro ahí, ordenar y filtrar. Bueno, yo hice eso y acá donde dice, en la columna acá, donde está la descripción Ah, la descripción sí, sí, del análisis, sí. eh, acá sí está el hierro, ¿ves? ¿Dónde está el hierro? No, yo Hierro no lo total. Y todos estos Para, valores son valores de hierro. a ver, perdón. Yo, donde estoy, es que yo no, a mí el archivo lo veo paralizado. En el archivo Ah, donde tengo características de la muestra, ¿tienes en la, hierro? en la columna K, Ajá. si ¿Dónde vos dice? filtrás, acá está hierro total. ¿Lo ven? ¿Los chicos lo ven? No, Sí. yo lo veo Está paralizado. congelado, Facu, ¿eh? Está congelada la Estoy, pantalla. estoy congelado. Ahí se nos sumó Gonza. ¿Cómo estás, Gonza? Mm. Mira, lo voy a Eh, volver a pasar. Esas eran las cositas que yo quería hablar contigo, Facu, pero si tú le dices que está, tal vez yo como tomé 1500 los primeros, por ahí justo no estuvo ahí en esa muestra. sí, mira, hay, yo cuento acá 1036 datos de hierro. Ah, bueno. Sí, porque es lo que hablábamos recién, que puede estar todo, como está todo mezclado, pues yo te bajé la base completa de análisis, incluso hay valores de petróleo de análisis sobre corte de agua, que es un valor hecho sobre la porción de petróleo, están todos los valores mezclados, ahí está todo metido, hicimos la bajada general nosotros, como para que puedan Ujú. trabajar con eso, pero vas a tener que trabajar sobre el total de la muestra, ¿no? Sobre el total de la, ¿cómo se llama? De la porción que tomamos. Nosotros para pasarte una porción lo que hicimos fue filtrar por tiempo. Ujú. Filtramos Sí, por bueno, tiempo. Dijimos, bueno, una porción de tiempo, pero sí es como vos decías ahí, mira, 116.000 análisis ahí. claro, es que el problema que tengo, la limitación que tenemos es que una base, nosotros como es un programa de prácticas y el programa de prácticas, primero que todos están aprendiendo la parte básica de lo que es la ciencia de datos y la aplicación de las herramientas y estamos partiendo de herramientas sencillas para poder trabajar en la nube de Google o en el Drive y después hacerlo todo con Power BI.
Lo que pasa es que una cantidad de datos de estas ya no la puedo trabajar en Power BI. Tengo que ir directamente a SQL y trabajar desde ahí, porque es muy grande la base. Es más, ustedes seguramente tienen SQL, ¿verdad? No, me mataste ahí. Gonza no, usamos todo Power BI y... No, lo que es directamente de Bueno, SAP sí, o sea, usa su sistema API y eso, pero como utilizamos nosotros los datos cuando los descargamos, no, lo utilizamos directamente claro, así. sí. Entonces, claro, yo no sé si a mí el Power BI Premium me aguanta esa cantidad de datos. Nunca hice tantos datos, porque yo directamente me conectaba en el SQL. Pero bueno, ese es un tema. En todo caso, mira, hagamos una Creo que sí, Gonza, porque nosotros tenemos el Power de la base grande, ¿no? Sí, se lo aguanta. No, no hay problema con eso. hay que ver, pero ustedes lo deben tener conectado directamente a la base grande y deben a ver qué licencia de No, ustedes, tener una licencia de empresa. Entonces también hay que ver si es que, de todas maneras, si vamos más allá de eso, déjame ver cómo lo resuelvo, la cantidad de datos y cómo lo hago con los chicos para que ellos los puedan revisar. En todo caso, yo vuelvo a revisar la base. Porque lo primero, pienso que lo más importante era que nosotros podamos armar el modelo del monitoreo, ¿te parece? Más allá de la cantidad de datos, porque de hecho no van a estar en línea, vamos a armar un modelo como una muestra, ¿sí? Ahora yo voy a ver cómo reordeno eso y cómo los puedo filtrar para trabajarlo con los chicos. En todo caso, reviso nuevamente si están todas las variables, ¿sí? Lo que hicimos en esta primera bajada es revisar los valores con los semáforos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Yo dejé de compartir, así que ahí deberías... perfecto. Sí. Entonces, por ejemplo, acá estos fueron 1500 datos nada más, que los programé para que te salieran, por ejemplo, los semáforos en pH, los semáforos en bacterias y los semáforos en el CO disuelto, ¿sí? Perfecto. Entonces, y después en en un tercer programita que armé para que me dijera cuáles eran los que coincidían, por ejemplo, ¿sí? Cuáles me coincidían desde amarillo, me estaban coincidiendo en los tres, con los tres semáforos, desde amarillo en adelante, ¿no? Para ver las coincidencias por ejemplo, acá me dice, mira, los diferentes pozos que están en amarillo, en rojo, los que ya tienen coincidencias entre las variables, ¿sí? Yo entiendo que igual esto es como pasado, a ustedes lo que les interesaría es ver el semáforo antes de que suceda, es decir, si es que el valor cambia por decirse, el pH mayor a 7, es empezar a revisar los que se acercan a 7, es decir, los que están en 6,8, como Es para que que... nosotros tenemos tanto dato que se genera por análisis de rutina que no nos da el tiempo para analizar todo. Entonces, bueno, un poco la idea era esto, ¿no? No importa que Bueno, sea en el pasado porque eh, es muy probable que haya varios de estos datos que nosotros no los hayamos revisado puntualmente. Son tantos los 116.000 datos, te pasé. Son tantos los datos que se manejan que hay que revisar, por lo menos hacer una pasada rápida para verlos y tiene que haber algo que nos dé una alerta, ¿no? pero por A ejemplo, eso le apuntamos. un tema es poner alertas por los que te coinciden en el semáforo, no necesariamente, porque ahí es donde ya mi Sí. conocimiento no llega. Si tú me dices, mira, a mí me interesa saber de estas 6 variables los que me coinciden con el semáforo amarillo o los que me coinciden desde amarillo, ¿quiénes son? Eso si es que te interesa. La otra forma es hacerlo directamente por el valor. Es decir, mira, yo quiero saber si el pH cambia a amarillo a partir creo que del 7, quiero saber quiénes se están acercando a ese valor, ¿sí? Por ejemplo, quiénes están en 6,8, quiénes están en 6,7, o poner un rango en el cual se vayan acercando el valor para que conforme te llegan los datos, a ti te aparezca el semáforo conforme se acerca el valor. ¿Es eso? Claro, cada variable debería ser un agravante si está dependiendo si está en amarillo o rojo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo solo el valor de pH y me dan un amarillo, puede tener un valor. Vamos a suponer un valor de 2. Pero si además tiene un hierro que está en rojo, que me sume un valor de 3. Y si además tiene un valor de bacterias que está en rojo, que me sume otro valor de 3. Entonces que después me dé una criticidad, che, mira, estos tienen criticidad 10, 15, 12. Entonces, porque son coincidentes todos
las variables que a mí me dan una alerta y suman variables. Entonces, como que la criticidad se vaya haciendo más alta. Algo por el estilo se nos ocurría, ¿no? Ah, y claro, y entonces ahí, porque yo lo hice por coincidencias de amarillo, verde, rojo, pero no Está hice perfecto. combinaciones. Claro, ahora lo que deberíamos hacer es que con cada uno de esos, cuando se crucen con alguna muestra, o sea, que tengas más variables, mientras más variables tengas en alguna alerta de alguna muestra en puntual, que me vaya sumando la criticidad, que me vaya haciendo, no sé, cada vez peor, digamos, ¿no? Que me vaya dando una alerta y decir, che, mira, en este tenés bacterias, pero además tenés el pH bajo, pero además tenés un hierro alto y que me dé una criticidad alta para que yo me enfoque en los que tienen esa criticidad más alta. Claro, Puede ser un ahora, semáforo, puede ser por un código de colores, por números, por letras, por mira, lo que se les ocurra. yo los puse por color, ¿no? O sea, desde amarillo, si es que, por ejemplo, yo solo hice las tres variables, tú tienes un pH en amarillo, pero además de eso tienes las bacterias desde amarillo, por ejemplo, la tienes en rojo. Y por ejemplo, si tienes el CO2 disuelto, que además también lo tienes en violeta, no sé, entonces ya tienes una alerta, pero más bien yo pensaría que tal vez es más útil por valor, no sé, o si tú me das Podría ser por valor porque va subiendo la criticidad, la suma de las variables en un color crítico, tomando el rojo, el violeta o el negro, no me acuerdo qué color habíamos puesto como más crítico, a medida que aumente ese valor, que me vaya aumentando la criticidad, entonces me da la alerta a mí porque por ahí tengo un pH bajo, es un amarillo, pero no tengo más que ese valor, ¿no? Entonces yo digo, bueno, che, un pH 6,5, me da rojo, por decir algo, ¿no? Bueno, que ese tenga un peso, que ese peso sea o una letra o un número, podría ser 3. Pero si además tiene un valor de hierro alto, que se le vaya sumando en el peso. Pero si además ahí, tiene un valor de bacterias, que me vaya aumentando la criticidad para yo después de esos 116.000 datos, decir, che, me voy a enfocar en estos 20. Estos 20 pozos tienen un número, o estos 20 puntos son los que tienen el mayor punto de criticidad y voy a hacer un análisis específico y a ver si necesitan algún tipo de tratamiento o alguna atención para evitar rotura. claro, ahora, ¿lo quieres hacer por color o lo quieres hacer por valor? Por ejemplo, por valor de decir, mira, yo, todos los que estén un 20% por debajo de los límites del cáncer, sobre todo, yo no sé si es que te interesan siempre desde amarillo, porque hay unos que están en rojo ya directamente, Claro. o quieres Podría saber. ser cada variable, podría ser. Yo te había pasado la criticidad también de las Sí, variables, ¿no? te pasaste, pero la criticidad no tenía valores, solo me ponías valor uno, valor, pero no tenía relación con el semáforo. Casi que el semáforo intuitivamente lo puedes ver por los colores. Claro, supongamos que la clasificación de color pueda tener un peso. Amarillo 1, verde 0, porque no me da peso. Amarillo Claro. 1, rojo 2, rojo 3, no me acuerdo. Escalémoslo en forma numeral. Pero Ajá. después en la criticidad, que el que sea más crítico me sume el doble que el que sea menos crítico. Entonces, que el peso sea mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, un amarillo de un crítico 1, un rojo de Ujú. un crítico 1 que sume 6, por ejemplo. Pero un rojo de un Bueno, te entendí, crítico perdón. 2, Un te amarillo, decía, un se me amarillo ocurre, crítico ¿no? uno. Capaz que, claro, un amarillo, criticidad 1. Pero si es que me dé un punto de peso. Pero Ajá, si es amarillo de un crítico 1, que es más ajá, crítico, que me sume 2 puntos en vez de uno. Que los ya, críticos 1 me sumen el doble que los críticos 2. Entonces darle un peso. Entonces, al final del análisis van a aparecer una masa de datos, de puntos, con un número muy alto de peso. Entonces ya. yo me puedo enfocar de los 116.000 datos, me puedo enfocar en 20, en 30, que van a ser los que voy a poder manejar. Porque la verdad es que no vamos a poder analizar los 116.000 pozos uno por uno. Sí, yo Entonces, creo que igual, perdón, sí es lo que estaría bueno más allá de la práctica. Yo lo voy a, como son muchos datos, entonces yo lo voy a revisar a ver cómo puedo rearmar una base más chica para poder trabajar con los estudiantes y que ellos puedan ver un proceso, porque SQL no van a alcanzar a ver y yo voy a tener que hacer un pequeño filtro para tener datos que podamos manejar, que ellos lo puedan manejar.
Ahí Pero lo lo que que, podrías hacer, Inés, me parece, viste en la columna K, que es la que te da la determinación de los análisis. ajá, Además de los análisis que yo te pasé en la criticidad, hay un montón de análisis más. Porcentaje de agua y cualquier sí, cantidad de otros análisis. sí, Borrar sí, todos. sí, yo de Filtrar hecho, solamente. fíjate que en el archivo que yo te muestro, yo ya saqué un montón de columnas que no estaba usando. El Claro, punto de muestreo no te afecta en, o sea, hay dos cosas que puedes hacer acá, Paco. O sea, por un lado es hacer las alertas, que eso es lo más sencillo. Acá lo complicado es la cantidad de datos. Por un lado, se pueden armar las alertas en el Power BI para que puedas tener las alertas. Lo que sí te sugiero, en todo caso, que esto, más allá de la práctica profesionalmente, ustedes lo pueden programar, o sea, puedes ya migrar directamente la base de ustedes a un sistema que el SQL directamente te filtre todo y te lo mande a Power BI. Sí, a mí me gusta, o sea, es yo algo que puedes desconozco el SQL, no sé cómo es. De hacer. Gonza, por ahí la tiene más clara. Te Eh, permite manejar, tiene como más, es más robusto para manejar datos, la cantidad de datos y lo hace mucho más rápido. Sí, para mí que el Power BI, dependiendo, es que ustedes deben tener una versión empresarial, la que yo tengo, la Premium Profesional, lo hay que si no sea todo, los datos. ah, Claro, sí, nosotros tenemos directamente conexión a la base de datos y según las variables que queremos ver, lo filtramos antes en el Query y después los tomamos. Claro, pero en el Power Query ya puedes armar directamente los filtros de los semáforos. Claro. O sea, no importa la cantidad de datos que tienen, si ustedes la tienen conectada, no puedes armar los filtros. Pero bueno, nosotros vamos a hacer el ejercicio, ¿sí? De hacerlo. Después, el otro tema que también Se te me decía ocurre algunos. así peso, después si tienen alguna otra idea, que por ahí a los chicos se les ocurre algo, pero se me Sí, ocurre peso porque ahí podríamos determinar, che, mira, este tiene pH bajo, pero además tiene hierro, pero además tiene bacterias, che, enfoquémonos en estos, en esta masa de puntos. yo creo que en eso también, si Gonza, bueno, por ahí nos puede ayudar, o ustedes me pueden ayudar con ponernos, yo te puedo pasar unas ideas, pero para que ustedes le pongan los pesos, porque, por ejemplo, digo yo, que es cosa que desconozco, podría ser que un grado 1 en bacterias sea mucho más grave que un grado 2 en pH. Claro, Entonces, tal cual, tal cual, habría que armar una combinación que tenga los pesos que ustedes consideran por la gravedad, ¿no? claro, claro, Yo te tal cual. paso yo te paso un cuadro simulado para que o sea, con los pesos, pero para que ustedes le corrijan, como te digo, porque ustedes saben las variables que son más pesadas, porque además entiendo que hay variables que también son, ¿cómo se llama? Tienen una velocidad más rápida que otras variables. Entonces también es algo que ustedes van a analizar. Otra Claro. cosa que también se puede pensar, porque esto es sobre lo que ya pasó, como para ver qué podemos aprender. El otro tema es, por ejemplo, correr un algoritmo que ya no es para clasificar, porque esto sería un algoritmo de clasificación, pero tomar un algoritmo que te sirva más bien para buscar la correlación, si tienes correlación de otras variables que en este momento yo desconozco, tal vez tú lo conozcas, por ejemplo, digo yo, el punto de muestreo. Los puntos de muestreo deben estar ya específicos para hacerse cada que se hacen, ¿verdad? O sea, deben tener puntos que ya saben ustedes dónde van a tomar las muestras. Sí, Eh, por eso tienen un número, incluso en el caño está la etiqueta con el número del punto de muestreo. Pero hay algunos que surgen, por ejemplo, un pozo nuevo es un solo análisis va a tener de un pozo nuevo, tal vez. O pasó algo con algún punto donde no se mostró nunca, se le da de alta al PD, que es el puerto MON, punto MON, perdón, el punto de monitoreo, se le da de alta y se toma ese dato, capaz que es un dato puntual. Por eso se manejan tanta diversidad de datos. Lo que debemos hacer coincidir es el punto MON, el punto de monitoreo, que está en una de las columnas, me parece. está ese punto, y a mí me llamó la atención porque pensé, o sea, lo que Ese puedes hacer, punto, claro, es la suma de todos los análisis de ese punto. Ese punto es un punto en una cañería, digamos, o en un pozo. Ese es el punto de monitoreo. Entonces, todos los análisis que hayan de ese punto son los que me van a sumar con el peso que ustedes le den la criticidad de ese lugar, ¿no? sí. Ahora, podría haber que dentro de los puntos que están ya establecidos hayan puntos más sensibles que otros puntos, porque, por ejemplo, digamos que hay Sí, un punto, ¿sí? Por eso es sí, que
Lo que ahí no quisimos hacerlo tan complejo porque ya hay que, lo que yo te decía, vos me preguntabas el otro día por el caudal. Yo con el caudal y el valor de hierro hasta podría estimar cuánta corrosión estoy teniendo y distintas cosas, pero ya estaría complejizándolo demasiado. Hoy nuestro punto de dolor es la gran cantidad de datos que son difíciles de analizar para una persona, ¿no? Es lo que le está pasando a ustedes. Vos agarrás un Excel con 116.000 datos y decís por dónde Claro, arranco. pero yo porque no estoy Entonces, conectada a la base, pero para ustedes no es tan complejo si estás conectado directamente a la base. eh, sí, no, lo que pasa es que es un tema de tiempos. Claro, eso sí, Eso se está seguro. alimentando todos los días. Creo que entran, yo no me acuerdo si son 16.000 datos por día, creo que entran a esa base. O 16.000 al mes, no me acuerdo, pero entran 16.000 que están entrando constantemente, constantemente. Y si no, tenés que tener una persona abocada al estudio de toda la información que llega del laboratorio. Entonces necesitamos algo que nos dé una alerta, por lo menos una alerta. Sí, Después de esa igual te alerta digo a que mí me es va a... una vez que lo programes, no es una persona abocada, o sea, sí, te va a llevar un montón de tiempo, pero es una sola vez, no sé si es un montón de tiempo, pero a ver, te lo digo, yo creo que armar un programa sí es real, sí, realmente para que no le tengas que dedicar todo el tiempo, en un par de meses lo armas y después se lo mantienen, pero sí, entiendo que el armado sí te va a llevar un tiempo, pero bueno. Lo que te quería comentar es, uno es, lo que vamos a hacer es una clasificación realmente, ¿sí? Vamos a reclasificar los datos para que a ti te dé una alerta en función de la clasificación de los semáforos. Lo otro que se puede hacer, y si no lo hacemos el año que viene también, es hacer un algoritmo de correlación para que el algoritmo más bien te alerte cuáles son los grados de relación que tienen las variables entre sí, que tal vez no lo tienes descubierto. Es decir, tal vez hay un punto de muestreo que sea el punto más sensible que a ti te da una alerta mucho más cercana. O tal vez, o lo que te decía también, si tuviésemos más datos, tal vez para el próximo año, por ejemplo, los datos geográficos, tal vez la ubicación de determinados pozos tiene una correlación mucho más alta en los grados de corrosión que otros pozos, o la edad que tienen los pozos, es decir, no solamente clasificar, sino ver cuál es la correlación que hay de la corrosión con otras variables, para que Claro, tú por sepas. ejemplo, lo que hablábamos hace un rato, que vos me preguntabas en la reunión pasada, o el porcentaje de agua que veíamos recién. Si Ajá, yo después puedo decir cuánto hierro tengo, que no es lo mismo ese valor de hierro para un pozo que produce 10 metros cúbicos de producción bruta, ¿sí? Agua más petróleo, y que tiene un 10% de agua, porque el hierro yo lo tengo disuelto en el agua, claro. a un ducto, un oleoducto que tiene un valor de hierro alto con 10.000 metros cúbicos de petróleo de producción con un 60% de agua. Entonces después puedo empezar a correlacionar, Exacto. complejizarlo cada vez más, digamos, ¿no? Pero por ahora no quisimos hacerlo tan Explicar. complejo porque iba a ser muy complejo, pero sí, ya de por sí 116.000 datos es un tema, digamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que la complejidad es la cantidad de datos, porque realmente es muy simple el proceso. La única complejidad que tiene este proyecto es la cantidad de los datos, pero el proceso es Claro. simple, es muy sencillo la clasificación, porque el algoritmo de clasificación es rápido. Es la cantidad de datos lo que tengo que pensar en cómo la vamos a trabajar. Lo otro más bien es más complejo en el sentido no por cantidad de datos, sino por encontrar el algoritmo que nosotros podamos usar para que nos ayude a encontrar las correlaciones entre las variables. Ella es un algoritmo de inteligencia artificial que nos ayude a repensar qué correlación tienen las variables para que tú puedas identificar dónde están tus pozos, qué edad tienen, en qué lugar están los que generalmente van a tener mayor riesgo. Pero eso es súper interesante y en todo caso lo podemos pensar el otro año si tienen ganas, pero serían como dos cosas distintas. Este es bastante simple. Acá el único la complejidad es la cantidad. Yo lo voy a pasar por mi SQL, voy a tratar de ver cómo lo hago con los chicos para que ellos puedan entenderlo, porque la idea es que ellos entiendan el proceso. ¿Sí? Claro. Si querés pasar a las variables, yo les explico, porque la verdad que lo hablamos con vos, pero no le mostramos nunca a los chicos. Si querés pasar a las variables que yo les había pasado para explicarle un Sí, poquitito de qué perfecto, se sí, trata sí, cada más o menos. una, Sí. como para que tengan un Ahí está. pantallazo. ¿Cuántos son de los chicos que están en el... Hay 24, no sé por qué hay tantos, Ah, está bien, Martín. no, está buenísimo. Pero bueno, hierro es, nosotros tenemos todos los ductos donde pasa toda la producción, desde que
aparece la producción en un pozo productor, llega a una estación. Esto lo vimos con los chicos cuando le hicimos la capacitación en la escuela técnica. Después de la estación pasa a unas pías que son plantas inyectoras de agua salada, el agua se inyecta y el petróleo se va a una planta deshidratadora, ¿no? Entonces, en todo ese proceso hay un montón de análisis que se van haciendo. El hierro es un análisis que se hace sobre el agua que pasa por alguno de los ductos o en alguno de los pozos productores y determinamos cuánto hierro disuelto hay en ese líquido, en esa agua. ¿Sí? El hierro se determina. ATP es adenosín trifosfato, que es un componente que está en las bacterias y que nos indica la cantidad de actividad bacteriana que hay. Es una manera de medir, una de las maneras que hay para medir la actividad de corrosión microbiológica. Otra manera que hay para medir la corrosión microbiológica son las sulfatos reductoras, que se hace un análisis de otra manera, se hace con unos tubos que vos pones 1 mililitro de muestra de agua del yacimiento, del punto del pozo, de la cañería, o del acueducto donde sacaste, y lo vas diluyendo. Entonces es un método de dilución por extinción, se llama, y Mm. tenés un indicador que si hay presencia de bacterias se te pone negro el caldo. Si se pone negro quiere decir que ese caldo está contaminado. Entonces, como vos vas diluyendo de 1 mililitro en 10, el método se llama dilución por extinción porque eliminás, diluís hasta que no tenés más bacterias. Entonces te puede dar la cantidad de UFC por mililitro, que significa unidades formadoras de colonia por mililitro. Es otra manera de medir la actividad bacteriana, la corrosión bacteriana. Entonces, por un lado tenés ATP y por otro lado tenés bacterias sulfatorreductoras, que son dos maneras distintas de medir em, bacterias. Estas se miden picogramos por mililitro, picogramos de ATP por mililitro, y esta se mide en unidades formadoras de colonia por mililitro. El pH es el potencial de hidrógeno, mide la acidez o la basicidad del agua. Mientras la escala de pH va de 0 a 14, y mientras más nos alejamos de 1 a 14, mientras más nos alejamos del 7 hacia la izquierda, hacia el 1, el agua es más ácida. ¿Sí? Mientras más el pH sea más bajo, el agua es más ácida. ¿Sí? De hecho, un ácido, si ustedes miden el pH a un ácido, tiene valores de 1, 1 y pico, 2. Un ácido puro, si ustedes le miden el pH a un ácido puro, tiene valores muy, muy bajos. En el agua, que generalmente está más cerca del valor neutro, a medida que me alejo del 7, ¿sí? Me voy hacia un número más chico, quiere decir que el agua es más ácida. El CO2, tanto en ampolla, que está determinado en gas, en una corriente de gas, o el que figura dióxido de carbono en agua. Este es el CO2, es dióxido de carbono que está disuelto en el agua. El dióxido de carbono disuelto en el agua es un ácido, de forma ácido carbónico, y ese ácido carbónico es corrosivo para las instalaciones. Entonces, el que está en ampolla está medido en gas. Quiere decir que en un pozo productor, por ejemplo, fueron y midieron en la entrecolumna del pozo, en el gas que sale por la entrecolumna de un pozo productor, midieron en una ampolla y les determinó la cantidad de gas que hay perdón, la cantidad de CO2 que hay en ese gas. ¿Sí? Y el dióxido de carbono disuelto en agua es una titulación que se le hace al agua que nos determina la cantidad de dióxido de carbono disuelto que hay en el agua que está en el punto de muestreo que hayan determinado. Entonces, yo como referencia les di en el caso del hierro total, el orden de daño aumenta con el valor. O sea, si tengo valores más altos de hierro, quiere decir que estoy disolviendo más hierro de las cañerías en algún punto, por X motivo. No lo sé por qué. Pero sí que la presencia de valores de hierro altos me significan que hay dilución de hierro, que hay proceso corrosivo. El ATP y las bacterias sulfato reductoras es corrosión microbiológica. Hay bacterias que me están comiendo literalmente la cañería. Me están generando corrosión en las cañerías. La concentración de dióxido de carbono, tanto en gas como en agua, me significan a mayor valor que tengo mayor posibilidad de tener procesos corrosivos. Y un pH bajo significa que tengo un agua más ácida, y al tener un agua más ácida podría estar teniendo procesos corrosivos también. Por eso dice a menor pH, mayor criticidad. ¿Querés Y comentar
también, porfa, Facundo, es cuál es la importancia de y justamente identificar estas variables para identificar la corrosidad en tiempo, cuál es la importancia Por que ejemplo, tiene. en un proceso productor, todos conocen la cigüeña, la IB, que todos la debemos haber visto en algún momento. Eh, en un pozo productor, si yo tengo un proceso corrosivo que me termina generando una falla en el pozo, se me puede cortar una varilla, por ejemplo, de bombeo. El pozo tiene la instalación que es eh, el casing, el tubing, todos conocen el tubing, son los tubing que andan dando vueltas en la ciudad para hacer este alambrado, para todo eso el tubing va dentro del pozo productor. Y en el medio del tubing va una varilla de bombeo. Entonces cuando la IB está cabeceando, digamos, cuando la IB sube y baja, con esas varillas de bombeos accionan una bomba que va sacando la producción por el tubing y esa producción va a todo el circuito de estaciones y pías y después el petróleo va a la venta. Y en esa IB, por ejemplo, sale, en esa cigüeña, ¿sí? Que se llama IB, eh, sale agua, gas y petróleo. Si tiene un proceso corrosivo, ese pozo, en algún momento se me puede romper o el tubing y voy a tener que entrar con un equipo de torre a repararlo, cambiar las cañerías, o se me puede cortar la varilla. La varilla que está bombeando constantemente se rompe por corrosión y se corta. Hay que ir a pescar la varilla, entrar al pozo y repararlo. Y eso sale mucha plata. Sale una intervención de un pozo debe salir más o menos, a grandes rasgos, $100.000. Entonces, por eso es tan importante detectar los procesos corrosivos, porque me generan mucha pérdida de plata en las instalaciones. Me significan tener que cambiar toda la cañería, toda la parte de la sarta de varillas, el costo operativo de la intervención, el costo de tener el pozo parado que no está produciendo. Y en un ducto me puede romper una cañería, me puede generar un derrame, me puede generar una pérdida de petróleo en un oleoducto que me obliga a parar toda la producción para atrás para poder repararlo. En cualquier lugar que rompa en la instalación me va a generar un costo elevado. Por eso es tan importante tratar de hacer una detección temprana y por eso hay tantos análisis de laboratorio, por eso se sigue tanto esto para tratar de hacer una detección temprana donde pueda tener algún proceso corrosivo. Y después los procesos corrosivos se tratan de alguna manera. Se pueden tratar con bactericidas si son bacterias, se pueden tratar con inhibidores de corrosión si es CO2, puede ser algún otro problema que me esté generando algún roce en la varilla. Entonces los ingenieros de los pozos pues bajan las varillas eh, eh, con unos equipos de plástico que son para que no generen rozamiento. O sea, después se abre un universo de fallas, ¿no? Pero lo importante es poder hacer la detección temprana porque en cualquier caso me genera costos muy altos, muy elevados. Perfecto, bueno, muchas gracias. Sí, la idea es siempre ver la importancia que tiene trabajar en estos procesos y principalmente en general la ciencia de datos tiene como objetivo principal identificar antes de que sucedan los hechos, es decir, siempre hacer la predicción de una falla de un equipo que puede evitar la inactividad, evitar los altos costos que tiene reparar algo, o sea, definitivamente más aún en un pozo que debe ser, o sea, nadie, el tiempo que también debe llevar empezar, como dices, si se cae un pedazo de la varilla, tener que buscarla, o sea, es más el costo, ¿no? Es todo lo que es el costo de inactividad también del pozo. Así que, bueno, un poco era entender que los chicos sobre todo entendieran de qué se trataba. Ahí me quedó un Entonces, error, estaba viendo en la que te pasé, esa que dice parámetros de laboratorio, donde dice CO2 ajá. en ampolla, abajo dice a menor pH, mayor criticidad, quedó pegada de la anterior. Ah, sí, Eso en sí, realidad sí. es a mayor Ah, CO2, mayor criticidad, ¿no? En los sí, dos sí, no le casos de di mucha CO2. bola porque manejé con los semáforos. Así que, pero bueno, está perfecto. Yo lo único bueno, lo vamos a trabajar con los chicos y después te voy a pasar como esas combinaciones de semáforos entre los valores. Yo un poquito voy a investigar y voy a ver qué combinaciones. Te hago una propuesta de combinaciones y tú después ustedes deciden qué combinaciones quieren dejar. ¿Te parece? Buenísimo. ¿Alguna duda que tengan los chicos? ¿Algo que quieran? Sí, para ellos eh, es toda información muy, muy nueva. Todo nuevo. Muy nuevo, mucha información. A ver, ¿quiénes quieren comentar? Aprovechar que está Facundo, está Gonzalo. Profes,
Aprovechen. En el chat, el que no tiene, porque algunos están en la escuela y no tienen, escriben. Ah, ok. A ver en el chat. Ah, acá veo el chat. No, están tímidos. ¿Ninguno quiere comentar? Bueno, nosotros nos vamos a reunir después en una clase para revisar algunos temas. Yo siempre lo que les sugiero a ellos es principalmente investigar y profundizar mucho en el problema, ¿sí? O sea, más que siempre los datos, la ciencia de datos es una herramienta que va a acompañar o que va a ayudar a resolver un problema, pero lo importante es entender el problema, ¿no? Entender qué es lo que sucede en el pozo, entender esta la importancia, qué es la corrosión, cómo suceden las cosas antes de meter mano en los datos, entender siempre cuál es la problemática, en este caso del cliente, qué es lo que busca solucionar. Si la entiendo bien y la investigo bien, es por donde yo puedo empezar a pensar cuáles son las opciones que puedo ofrecer. O sea, de hecho, siempre, bueno, yo trabajo con diferentes industrias y muchas veces me pasa, nunca apliqué para ver la corrosión de un caño. Así que bueno, todo siempre es nuevo también para mí, no crean que es conocido. Así que esas son experiencias que se van acumulando. Em, Bárbaro. ah, Y después, que nada, esto le va a abrir un montón de un universo hacia el que quiera empezar a investigar porque hay de todo. La industria es muy grande. Nosotros manejamos kilómetros y kilómetros y kilómetros de cañería. Que bueno, es lo que hablamos, ¿no? Cualquier proceso corrosivo nos genera pérdidas económicas grandes, así que por eso hay que tratar Claro, se puede de... trabajar mucho con este tema. Y bueno, te adelanto, Facundo, que nosotros, bueno, los chicos que están en los proyectos en el proyecto de PAI, que hicieron yacimiento, van a estar en el centro de datos, de monitoreo de datos de allá de que está en la ciudad, en Democracia. Van a conocer cómo Ujú. funciona todo el sistema de monitoreo. Vamos a organizar las visitas para que vayan. Y nosotros estamos cerrando el programa el día 22 en la expo, creo que es la industrial. Ahí cerramos el programa y estamos de esa semana. Así que en esos días programamos para que los chicos presenten el proyecto ya finalmente. Igual vamos a tener otras reuniones para ver algunos avances hasta que terminemos el proyecto. Cuando avance, Yo viajo el viernes, Inés, y vuelvo el cierto, me acuerdo. 16 de octubre. Sí, Vuelvo sí. a Comodoro. Así que, pero bueno, va a quedar Gonza por cualquier consulta que necesiten. Yo voy a estar conectado con él por cualquier cosa, igual que pueda llegar a aportar, pero ahí Gonza toda la info que necesiten o lo que querramos ver, lo seguimos con él. Yo hasta el jueves estoy. Después ya el viernes a la mañana ya viajo. Perfecto. Bueno, yo lo que me queda es pasarte un poco el modelo de los semáforos que armaríamos en la combinación de las variables. Quiero revisar nuevamente la base original, a ver si encuentro todas las variables. Si es que me falta alguna, le pregunto a Gonzalo si alguna no la encuentro o tiene algún otro nombre. No la encuentro. Y después te paso los semáforos conforme las combinaciones. Y ahí ustedes me dirán sí, no, o arreglamos el semáforo para poderlo programar. ¿Sí? Buenísimo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. No te quitamos más tiempo. Un montón de gracias y bueno, nos veremos en noviembre seguro.